Iglesia, quiero hoy compartir una palabra que sigue respecto a lo que venimos hablando en estas semanas. Para los que no han podido estar, les invito a que puedan escuchar. Vamos a revisar las que faltan por subir para subirlas, pero Dios nos ha venido hablando del tomar la decisión de un camino. Y sabemos que ese camino tiene dos opciones, o un camino de vida o un camino de muerte. Y el camino de vida es Cristo, ¿no? Y vimos que ese camino es angosto y la puerta para entrar por ese camino es muy angosta, pero que el Señor nos está invitando a que es un tiempo de tomar decisiones. Y orando, preguntándole al Señor, creemos que nos hablaba de esto y es lo que hemos venido hablando en estas últimas semanas. Y es que ese camino es un camino de arrepentimiento, y lo vimos en la prédica, de un arrepentimiento genuino. Después el Señor nos hablaba que es un camino de obediencia y nos hablaba de la palabra de este año y la necesidad de cumplir eso que dice ahí atrás, asegúrate de obedecer. Y ahora, el día de hoy, vamos a seguir con el tercer punto de esto que el Señor nos viene hablando después de esa toma de decisión. Tenemos que decidirnos. Eh, Elías se lo dijo muy bien al pueblo de Israel en un momento como este que estamos viviendo. O sea, era un momento de total idolatría, era un momento de una revolución hacia lo inmoral, porque era un tiempo en que reinaba Jezabel y todos los cultos a Jezabel, que presidía Jezabel como profetisa a Baal y a Artemisa o Astarot, como se le llamaba en esos tiempos, eran a través de inmoralidad sexual. Y es impresionante porque cuando puede uno leer incluso la historia, cómo eran esos cultos, resulta que ya desde ese entonces los sacerdotes se vestían de mujeres, incluso hacían cirugías para cambiar de sexo. O sea, de manera que lo que estamos viendo en el ambiente moral de nuestro país y de las naciones no es nada nuevo, porque el enemigo es el mismo, solo que se cambia de nombre. O sea, ya en esa época, esos eran los cultos, una inmoralidad sexual absoluta. ¿Para qué? Para corromper la pureza, el corazón de los hombres y alejarlos completamente de Dios. Y Dios usa a un hombre como Elías y le dice al pueblo a través del profeta Elías, dice, he puesto delante de ustedes dos caminos. Y Elías los confronta. Si Baal es Dios, síganlo. Si ustedes creen realmente que ese es Dios, síganlo. Pero si Jehová es Dios, síganlo a él. Y es el día que desafía a los profetas de Baal, que dice la Biblia que clamaron todo el día, se zanjaban para sacar sangre. Lo mismo, todo eso que hoy el enemigo inspira a nuestros hijos a lacerarse, no es nuevo. Es el mismo enemigo porque eso hacían los sacerdotes de Baal para invocar a su Dios, que es Satanás. Se zanjaban porque para derramar sangre y no pasó nada. Pero Elías con una fe desafiante hizo que el lugar del sacrificio lo humedecieran, lanzaran agua, hicieran un vallado alrededor con agua y les pedía el Dios que lanzara fuego del cielo. Y es el reto, iglesia, que Dios nos está haciendo hoy. ¿En qué sentido? O sea, necesitamos ser una iglesia con una fe desafiante, una fe que sea capaz de decir, yo creo en mi Dios y aunque no vea, sé que las cosas, la fe no es por vista, porque si fuera por vista ya no es fe. Mi fe es porque yo creo en la palabra de Dios y porque yo creo, lo veré. Así es que funciona. Y esa fe desafiante fue la que tuvo Elías. O sea, Elías creyó y desafió a que ese Dios, que él sabía que no era el Dios verdadero, sino que era un Dios con D minúscula, muy minúscula, un Dios falso, no iba a poder hacer lo que su Dios iba a hacer. Y Elías antes había orado. Esto no fue una idea loca de alguien que quiso ir a decir yo vengo en nombre de Dios. No, Elías había orado y Dios le había dicho cuándo esconderse o cuándo alejarse y cuándo presentarse. Elías se escondió por temor. Dios no le dijo esconderse, pero cuando le dijo retírese. Pero cuando Elías volvió fue porque Dios le dijo aparece de nuevo. O sea, de manera que la fe a la que Dios nos está llevando a desafiarnos es una fe guiada porque oímos su voz y por eso somos una iglesia profética, iglesia, porque nosotros oímos la voz del Señor. Eso es lo que nos hace proféticos. Escuchamos la voz de Dios
y entonces nosotros actuamos conforme a esa voz, o sea, obedecemos. Y eso fue lo que hizo Elías. Y es el desafío que Dios nos está poniendo. O sea, ¿en qué Dios creemos? En un Dios que es capaz de sanar, de levantar muertos, en un Dios que es capaz de restaurar a nuestros hijos, en un Dios que es capaz, como el hijo pródigo, de hacerlos un día volver en sí, o creemos en los dioses de este mundo que se limitan a simplemente a sus propias fuerzas porque no pueden responder. Entonces, en ese camino que Elías les dijo, el que ustedes crean que es, síganlo, pero tengan claro, ¿verdad? Dios ya se lo había advertido y lo vimos en esa prédica desde el principio, cuando los escogió como su pueblo, y nos lo sigue diciendo el Señor, o sea, que el camino que llevaba, el camino que los alejaba de Dios era un camino de muerte y de destrucción, ahí no había más, pero que el camino de la vida, el escoger a Dios, era un camino de vida eterna y de bendición, que tiene unas demandas. Y por eso el Señor siempre nos insta que en nuestra vida cristiana nosotros calculemos y compara con un arquitecto cuando va a hacer una obra. Nos dice que miremos el presupuesto, en otras palabras, que echemos lápiz, porque tiene unas demandas. Entonces, ese día el Señor nos instaba y hoy se lo repito, iglesia, si usted no ha tomado la decisión, Dios nos está llevando a tomar decisiones, porque no vamos a ver ningún cambio si nosotros no tomamos decisiones, si no actuamos conforme a lo que creemos. Y si hemos decidido por el camino de vida que es Cristo, donde Él nos ha dicho en este tiempo que ha abierto un camino nuevo y vivo, que está en Hebreos 10, y ese camino nuevo y vivo dice que Él lo abrió con su propia carne, o sea, el camino nuevo y vivo es Cristo mismo, es un camino que tiene una demanda de arrepentimiento. Y cuando Luis nos compartía esa palabra, le agregaba algo a ese arrepentimiento y es que debe ser genuino, porque si no es un arrepentimiento genuino, vamos a seguir simplemente chocando una y otra vez con la misma piedra y no vamos a ver cambios. El arrepentimiento genuino, para recordar, porque es muy importante, nos llevaba a tomar decisiones, a accionar. Si yo de verdad me arrepiento y no quiero volver a hacer esto, entonces yo le pido al Espíritu Santo, porque claramente no es en mis fuerzas, Espíritu Santo, yo no quiero volver a caer en esto, ayúdame, dime cómo lo voy a hacer. Después, el otro requerimiento de este camino es un camino de obediencia. Hermano, nosotros no podemos transitar por la vida cristiana si creemos que vamos a poder seguir haciendo lo que a nosotros nos parece o si creemos que vamos a poder obedecer la palabra parcialmente. O sea, creo esto, pero esto no mucho. Creo esto, pero no, esto no va de acuerdo a lo que yo pienso. De manera que el mandato del Señor para este año es, ahí estaba bien clarito, asegúrate. O sea, ten cuidado, dice en otra versión, de obedecer. Por favor, obedece. O sea, asegúrate de que vas a obedecer. Y decíamos al final de esa prédica que la bendición viene a causa de la obediencia, sí, pero que nosotros no estamos buscando obedecer para ser bendecidos. La motivación real de la obediencia, iglesia, es porque amamos al Señor. Y Jesucristo nos lo dijo claramente, si me aman, ustedes guardarán mis mandamientos, si me aman, me obedecen. Y hoy vamos al tercer elemento que es, todos tienen que ver y lo vamos a estar viendo y por eso les insistimos y les repetimos, porque yo pensaba hoy en esta maletica, aquí hoy no tengo la imagen tan clara porque compartí una pequeña, pero en el afiche que tenemos y el que no tenga, levante la mano porque aún tenemos, si ven que hay una maleta y yo estoy convencida de que el Señor siempre proféticamente guía a Lore en el diseño de esa palabra y a todos nos dio un elemento, a todos los ancianos, a los pastores. Y aquí hay una maleta y aquí había una provisión, porque cuando vamos en un viaje, en ese camino, tenemos una provisión. Aquí dice del Espíritu Santo y la palabra. ¿Verdad? Había que hacer una provisión. Pues el Señor nos está diciendo, echen en esa maleta arrepentimiento. Ustedes necesitan arrepentirse genuinamente. Echen en esa maleta el deseo de obedecer. Y ahora le vamos a añadir otro elemento que necesitamos en este caminar y en esta vida cristiana y en este tiempo, y es morir a nosotros mismos. Y vamos a ver, quizás lo hemos escuchado muchas veces, la prédica de hoy le he titulado Es necesario morir. O sea, hay una canción preciosa, ¿no? Creo que es de Juan Carlos Alvarado, y dice, dame, Señor, esa vida, esa clase de vida que tú sabes dar. Y lo dice claramente y yo decía, definitivamente, o sea, es necesario morir. No es una opción,
para el cristiano. O sea, no es una opción para nosotros que hemos decidido entregar nuestra vida a Cristo. Hay simpatizantes, hay gente que viene a la iglesia. No, estamos hablando de los hijos y las hijas de Dios. Morir no es una opción. O sea, es necesario, es indispensable morir. Y vamos a ver, porque el primer pasaje que quiero compartirles es Juan 12 del 24 al 26. Y sé que lo hemos podido leer muchas veces, pero quiero que como que a sus ojos salten varios elementos. Búsquelo en su Biblia, Juan 12 del 24 al 26. Recuerden que estamos promoviendo que traigamos la Biblia física, que tomemos un cuaderno para tomar apuntes, porque es mucho más lo que Dios le sigue a uno revelando ahí sentado, y además de lo que la persona que está aquí compartiendo la palabra. Dice Juan 12 del 24 al 26, de cierto os digo, cada vez que el Señor decía eso, esa afirmación doble era diciendo, presten atención, esta verdad que les voy a decir es muy importante. Diría el pastor Diego, es una verdad verdadera, o sea, escúchenla. Dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, ¿cómo queda? Dice la palabra, solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Parecieron trabalenguas, pero cuando empezamos a mirarlo con detenimiento, a compararlo en varias versiones y empezamos, que es como si saltaran las letras para hacernos ver varios elementos importantísimos que hay en este pasaje. En el contexto de este pasaje, el Señor estaba hablando de su propia muerte. Él estaba revelando que pronto iba a morir y lo estaba revelando a través de hacer esta comparación con el grano de trigo, que era algo pues que todos conocían. El cultivar el trigo, sabían que la semilla tiene que sembrarse y la semilla muere. Si la semilla está aquí encima, está guardada, no va a pasar nada. Por eso dice que se queda solo. Él estaba hablando de sí mismo, pero vamos a ver que como Él es nuestro ejemplo, esto es aplicable y necesario, indispensable para todos los que le seguimos. Entonces, en la NTV dice, les digo la verdad, o sea, reafirma que lo que va a decir es una verdad muy importante. Dice, a menos de que el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, entonces aquí en esta versión dice, su muerte producirá muchos granos nuevos. Entonces, el morir, cuando el Señor murió, Él estaba teniendo esa claridad y la estaba revelando esa verdad, que su muerte iba a producir, ¿qué? Todos estos granos. Nosotros somos todos esos granos nuevos que se produjeron por la muerte de nuestro Señor. Y todos los que han creído en Cristo y los que creerán. Dicen en la versión NTV, una abundante cosecha de nuevas vidas, las nuestras. O sea, el Señor estaba hablando y ya estaba pensando en cada uno de nosotros. Dice, eh, otro elemento que quiero resaltar en esta versión, en el versículo 26 dice, todo el que quiera servirme debe seguirme. Y entonces vamos a ir viendo elementos de por qué es necesario morir. O sea, el Señor lo dejó claro en su palabra, por qué es que es necesario que nosotros muramos. Primero, porque la muerte producirá nuevos granos, vidas nuevas, como decía el Señor, una cosecha. En esa versión me gustó eso, una cosecha. O sea, si nosotros tuviéramos claro, cuando nosotros tomamos la decisión de morir a nuestro viejo hombre y vivir para Cristo, no lo estamos viendo, pero la muerte de nuestro propio yo, esa muerte que va a producir vida en otros. Y piénselo, ¿cuántos en su familia, después de que usted creyó en el Señor, han sido cosecha de esa muerte suya? Piénselo. Yo siempre les he contado que este pasaje Dios me lo dio en la agonía y la muerte de mi tía. Y yo quería predicar sobre eso en ese entonces. El pastor Diego me dijo, ¿usted ya murió? Y yo le dije, yo creo que no, entonces no puede predicar todavía eso. Y yo, uy, y no sabía el proceso que venía después. Y en ese tiempo el Señor me da ese pasaje y yo les dije, ella estaba muy grave, ¿no? Ya agonizando y una condición muy delicada por el tumor en el cerebro, la metástasis. Y el oncólogo dijo que no la iba a llevar a cuidados intensivos porque si fuera su hermana,
su esposa, o sea, un familiar tan cercano, no la llevaría a morir sola, porque igual iba a morir y en poco tiempo. Y la verdad fue Dios. Y permitió algo que no permitía en esa clínica, que era que mucha gente entrara. Y yo no quería hablar con nadie, o sea, yo quería estar en mi dolor, viéndola agonizar de esa manera, ya inconsciente, sola porque tenía mucho dolor. Y yo le estaba pidiendo al Señor cada noche, yo les he dicho, lloraba y oraba y me postraba de rodillas diciéndole, Señor, te cambio un funeral por un culto de alabanza. O sea, yo quería torcerle el brazo a Dios. Les repito, ¿era malo? No, no era malo, pero no era la voluntad de Dios. Y, y, y me dio esa palabra para mi tía a través de una amiga profeta allá en Cúcuta, me la venía hablando desde antes, como les digo, y yo lloraba, y de esa muerte, de ese grano de trigo que murió, hubo una cosecha, y yo les he contado, dos de sus primas llegaron a raíz de eso a los pies del Señor, y uno dice, y el Señor sigue haciendo, o sea, porque mucha gente tuvo que entrar a verla, y aunque yo no quería ni hablar, mejor dicho, casi que el Señor me arrinconó para que les compartiera la palabra en medio de tanto dolor. Y yo no quería hacerlo, yo se los confieso, yo quería estar en mi dolor sola, pero empezó un desfile de gente y el Señor me obligó, casi que me decían, compártame, porque yo no quería hablar. Bueno, y el Señor es bueno y misericordioso. Y en medio de eso hubo una cosecha de nuevas vidas porque es real. Lo que pasa es que nosotros quisiéramos que el grano de trigo no fuera tan doloroso al morir, ¿verdad? Lo que pasa a uno. Pero piensen ustedes su muerte, tu muerte al viejo hombre, cuánta cosecha está ya trayendo en medio de sus vidas, miren, en sus familias. Y entonces también piensen, Señor, no importa, entonces yo sí estoy dispuesto a morir porque yo creo lo que dice ahí, Señor, porque tú no lo demostraste, que cuando tú moriste, muchos granos nuevos llegaron, hubo una gran cosecha de nuevas vidas. ¿No creen que solo por ese primer punto ya valdría la pena? O sea, ¿cuántos de nuestros familiares, amigos, los que nos rodean, a raíz de ver esa muerte al viejo hombre en nosotros y ahora vivir para Cristo, son esa cosecha que el Señor quiere producir en nosotros? Pero se necesita uno que esté dispuesto a morir. Y de ahí en adelante el Señor puede hacer maravillosas cosas con ese uno en una familia, en una generación que decía morir a su viejo hombre, a sus pecados, a su manera de hacer las cosas, a su voluntad, a sus deseos, para vivir ahora para Cristo. Y hay otro elemento que les acabo de decir en la versión NTV y dice, el que quiera servirme debe seguirme. O sea, servir igual seguir, seguir igual servir, ¿verdad? Y lo vamos a ver más adelante. Todo el que quiera seguir a Cristo debe servirle. Y todo el que le sirva a Cristo debe seguirle, ¿verdad? Y eso es producto de qué? Del morir. O sea, lo que nosotros hagamos que no sea con ese corazón de seguirlo y de servirle a Él, al final de los tiempos dice la palabra que será hojarasca, ¿no? Se quemará. Pero ¿qué quedará? Lo que nosotros hicimos de verdad para el Señor. O sea que solo alguien que ha muerto a su viejo hombre y vive para Cristo, realmente tiene el deseo de servir y seguir al Señor. Y vemos otro elemento, dice en la TLA, que dice, como dice el versículo 25 en la TLA, dice, si ustedes consideran que su vida es más importante que obedecerme, miren cómo nos va dando más elementos, porque nos venía hablando de la necesidad de obedecerlo. Dice, si ustedes creen que su vida es más importante que obedecerme, no tendrán vida eterna. Porque cuando nosotros decidimos creer en Cristo, nosotros tomamos lo que Él ya hizo en la cruz, que fue traer salvación y vida eterna, pero ¿por qué? Porque nosotros decidimos obedecer al Señor. Miren, hermanos, ninguno puede nacer de nuevo si no ha decidido morir y rendir su vida a Cristo. O sea, solo un corazón que dice, estoy dispuesto a morir, sé que me va a doler renunciar a todo lo que tengo que renunciar, pero es porque ya ni siquiera uno aprecia eso, Señor. Vale más lo que tengo por delante. Vale más, Señor, tenerte a ti. Vale más, Señor, ver la meta, la salvación, la vida eterna. Vale más, Señor, una vida que te agrade a ti. Ya en ese momento, nuestra vida, nosotros la consideramos menos y por eso entonces ahora es más importante obedecerle. Dice, y dice en la TLA, pero si consideran que su vida en este mundo no es importante y me obedecen, mire cómo la obediencia va relacionada a tener en poco la vida de este mundo, cuando para nosotros es más importante lo que hablábamos en la obediencia, agradarle a Él. Entonces tendrán vida eterna. Y entonces el versículo 26 que les leía en la anterior dice, si ustedes quieren servirme, tienen que obedecerme.
Entonces, servir, seguir, igual a obedecer. El Señor nos está hablando, solo el que me obedece, me sirve, me sigue. La semilla nunca se convertirá en una planta a menos de que muera y sea enterrada. O sea, no hay manera. O sea, nosotros podemos tener, yo tengo unas semillas encima del horno microondas que nunca va a pasar nada si yo no tomo las fuimos clasificando, la acción de ir a meterlas en la tierra. Ahí van a quedar como semillas. Pero si yo decido morir, porque acuérdense que es necesario morir, pero es una decisión voluntaria. O sea, yo no puedo morir por Gaby, Lenny no puede morir por Javier, Marta no puede morir por Robert, Helber no puede morir por Loren y Luis Alberto por mí. Yo tengo que morir y tomar la decisión de hacerlo. Si yo muero, ¿qué pasa? Si yo muero hablando de mi muerte al viejo hombre, a mis pasiones, a mis deseos, a mi vieja manera de vivir, ¿qué pasa? Ahora la vida de Cristo se va a reflejar en mí y yo vivo para Cristo. Antes de que haya resurrección y fruto, que vamos a ver que es otra de las razones por las cuales debemos morir, debe haber muerte. Y el Señor lo mostró, Él nos mostró el camino, Él es el ejemplo. Él murió, dice la palabra que Él entonces se entregó, fue exaltado, Él se humilló, el Señor lo elevó a lo sumo. O sea, Él es nuestro ejemplo. Él es varón de dolores, experimentado en quebranto, y hoy es el nombre, sobre todo nombre, quien tiene toda autoridad. O sea, Él es el modelo. Él murió, dio su vida por nosotros, resucitó y dice que dio mucho fruto. Nosotros somos parte de ese fruto por la muerte de Cristo. Y les decía que así como el Señor estaba hablando de sí mismo, esto se aplica para nosotros, por supuesto. Somos llamados, la Biblia dice, a aborrecer nuestra vida. ¿Aborrecer en qué sentido? El aborrecer nuestra vida no es querernos morir, no. Aborrecer nuestra vida es prescindir de lo que antes era importante, ¿sí? Si para mí era antes importante el tener, el ser, o sea, qué soy, qué tengo, cuánto sobresalgo, qué tanto conozco, cuál es mi conocimiento. Si antes era lo importante para mí, yo ahora entiendo que lo importante es Cristo, que claro que todo eso a mí me gusta leer, sí, me gusta leer, o sea, si las cosas tienen su justa medida en mi vida, ya no, eso no es lo que a mí me define, ni lo que importa, ni es mi meta. Y me gusta esto en este comentario bíblico, o sea, cuando dice que aborrezcamos nuestra vida, no es prescindir de ella, sino es que ahora nuestra vida nosotros se la entregamos libremente al Señor. Qué diferencia, ¿no? Antes queríamos la vida para nosotros, para hacer lo que nos placía, para hacer lo que a nosotros nos parecía sin que nadie nos dijera nada. O sea, lo que nos daba placer, comer, beber, dormir, fornicar, o sea, todo lo que creíamos erradamente que era lo que nos daba placer. Queríamos la vida para tener, para atesorar, pero ahora cuando nosotros decidimos morir y vivir ahora para Cristo, nosotros entregamos nuestra vida libremente a Dios, o sea, le decimos, Señor, ¿sabes qué? Yo entiendo que ya mi vida no me pertenece. Esta vida es tuya, Señor. Ahora dime tú qué es lo que yo debo hacer con ella. ¿Sí ven la diferencia? Y cómo el Señor nos va cambiando el pensamiento a través de la palabra. Y por eso todo lo que nos ha venido hablando tiene que ver, porque de la única manera en que yo puedo entregar mi vida libremente a Dios es cuando yo decidí morir a lo que yo quería y ahora yo quiero vivir para Cristo. Mire, el hombre que tiene, el hombre, la mujer que tiene las prioridades en la ordenada de la manera correcta, o sea, donde Cristo es la prioridad, el amor hacia las cosas de Dios hace que ya uno definitivamente lo demás le parezca insignificante, ¿sí? ¿Por qué? Porque está confiado que Él es el que provee, que Él es el que sana, que nuestros tiempos están en sus manos. Mire, hoy estamos en una reunión de unas consejerías para mamás y muy linda, cristiana, y hablaba algo, la persona que dirige, y hablaba del accionar, de hacer. O sea, nuestra fe nos lleva a hacer. Ese es el problema. A veces que sí, yo tengo fe, pero el Señor me dijo que hiciera esto y estamos inmóviles, no lo obedecemos. No, esa no es una fe. La fe desafiante que el Señor nos está pidiendo es, ¿usted me cree? Obedézcame. Haga lo que yo le estoy diciendo aquí. Yo se lo estoy diciendo y está claro. Y cuando nosotros tenemos al Señor en las prioridades correctas, las demás cosas nos parecen insignificantes. Yo recordaba hoy que mi miedo más grande era el temor a la muerte. Digamos, en la reunión de mujeres, Dios nos habló de a qué le tememos y de dejar al lado el temor. Y yo recordaba que mi temor más grande siempre fue desde muy niña el miedo a la muerte.
Y cuando a Luis Alberto lo llevan de emergencia para operarlo, o sea, estaba muy grave. El pronóstico era que se podía morir. Tenía no una, ni dos, ni tres, sino cuatro patologías muy graves al tiempo. Y yo estaba en esa sala esperando y empezó a venir, o sea, el Espíritu Santo a recordarme la palabra. Por eso, hermanos, este depósito de palabra es lo que va a traer en un momento difícil consuelo a nuestros corazones, confianza, esperanza, fe. Empezó a recordarme, como yo le tenía tanto miedo a la muerte en el pasado, eh, que el Salmo 73 creo que es, que nuestros tiempos están en sus manos. Yo decía, Señor, ni un día antes ni un día después. Los tiempos de mi esposo están en tus manos. Y me trajo una canción que ahorita no recuerdo, pero sé que es de... ahora me olvidó hasta el nombre, ahorita me acuerdo. Un cantante de la vieja data, de la época de Marcos Witt. Y empecé a cantar esa canción y a cantar esa canción y pues cita versículos, ¿no? A cantarle, yo decía, Señor, los tiempos de mi esposo están en tus manos, o sea, yo confío en ti. Y eso me trajo una paz. ¿Por qué? Porque en ese momento de mi vida las prioridades para mí ya se habían ajustado. En otro momento me hubiese llenado de una angustia terrible, porque ¿a qué le echaba mano? Y eso le pasa a quien no ha muerto. ¿A qué le echa mano? El desespero es, las cosas del mundo son lo que nos rigen, nos gobiernan, tienen control sobre nuestra vida. Pero cuando el Señor está en ese primer lugar, hace que aún en las circunstancias difíciles vamos a sentir dolor, claro, vamos a sentir, el Señor dice que vamos a poder estar angustiados, sí, pero no vamos a estar derribados ni desesperados porque sabemos que Él está ahí. Todos los que hemos decidido entregarle nuestra vida a Cristo, debemos tener clarísimo que morir es un imperativo, o sea, no es una opción. Necesitamos morir. Y ahora, ¿qué es morir? ¿Qué significa morir a nosotros mismos? Porque lo hemos escuchado, pero ¿qué es morir? Y me gustó todos estos elementos que encontramos, porque a veces creemos de manera religiosa que morir es que nos digan no haga esto, no haga aquello. No, el Señor no funciona así. Recuerden que morir no se trata de lo que no se nos permite hacer, y aquí yo lo puse grande, en mayúscula, no es lo que no se nos permite hacer. Morir es de lo que estamos libres para hacer en Cristo. Y esa hace toda la diferencia. ¿No les parece? O sea, ya no es una lista de lo que no puedo hacer. No puedo, no puedo, no puedo. No, cuando nosotros realmente morimos a Cristo, ahora nos sentimos es libres para hacer en Cristo lo que sí podemos hacer. Acuérdense que dice la palabra que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. ¿Libres para qué? Hay una canción muy linda, Gaby, ¿no? Libres para correr. O sea, en Cristo ahora lo que somos es libres. Entonces, no piense cuando nos están diciendo que debemos morir a nosotros mismos, la mente y las estructuras mentales, lo primero que trae nuestro viejo hombre es todo lo que tengo que dejar de hacer. No. O sea, con qué alegría y con qué gozo, Marielita, buenas tardes, bienvenida. Con qué gozo es ahora todo lo que soy libre para hacer en el Señor, que antes yo era esclava del pecado, ahora soy libre en Cristo. ¿Qué más es morir a nosotros mismos? Es una negación de esta carne. Recuerden que la carne habla, que la carne es un enemigo nuestro. Y entonces es una negación de esta carne que ocurre cuando nosotros le entregamos la vida a Cristo, que nacemos de nuevo, pero a la vez ocurre durante toda la vida cristiana. O sea, el morir es una vez y es siempre. ¿Sí? O sea, nosotros morimos en el momento en que le entregamos la vida a Cristo porque decidimos, Señor, yo creo en ti, yo creo en lo que tú hiciste, Señor, y yo te entrego mi vida. O sea, y se lo describe muy bien a Nicodemo, ¿no? Nadie puede nacer de nuevo y entrar al reino de los cielos. Nadie puede entrar al reino de los cielos si no nace de nuevo del Espíritu, del agua y del Espíritu, le dice el Señor. No es el nacimiento de carne, ahora necesitamos nacer del agua y del Espíritu. Y a mí me gusta hablar de Chosen, pero creo que recrearon ese pasaje de una manera tan hermosa. O sea, hay una unción en quien recreó esa escena, porque uno ve en la cara de Nicodemo el entender el precio de lo que era nacer de nuevo. Y no puede uno más que llorar, entendiendo que eso fue lo que nos pasó a cada uno de nosotros el día que con todo el corazón le dijimos a Cristo, Señor, tú eres mi mayor necesidad, te necesito en mi vida. Y si no lo ha hecho, hermano, nada de esto puede pasar si nosotros no nacemos de nuevo y por lo tanto morimos a nosotros mismos.
O sea, asegúrese de que usted ha nacido de nuevo. Y si no, póstrese de rodillas y dígale al Señor que de verdad lo necesita como su mayor opción, porque a los nacidos de nuevo, morir es una vez cuando lo recibimos, pero morir es siempre. Cada día estamos muriendo y cada día el Señor nos está diciendo, ¿qué tienes que entregarme? ¿A qué necesitas morir? Y nosotros deberíamos preguntarle siempre, Señor, ¿a qué necesito morir? Y para esta prédica hacerle la pregunta, Señor, ¿a qué necesito morir? Y créame que Él nos responde, ¿a qué necesito morir, Señor? ¿Qué sigue vivo en mí de la vieja naturaleza que se resiste a morir? Y miren eso tan bello. Es la continua negación de la carne que ocurre durante la vida del creyente, morir a nosotros mismos, pero da la segunda parte, que es lo que nos da las fuerzas para poder hacerlo. Y dice, y es el continuo acuerdo con el Espíritu Santo. O sea, no hay otra manera de morir cuando recibimos al Señor que no sea porque el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado y nos lleva a entregarle la vida a Cristo, pero no hay otra manera de cada día morir a nosotros mismos si no es porque estamos en un acuerdo con el Espíritu Santo, pidiéndole que nos dé las fuerzas, que nos revele a qué debemos morir y que nos ayude a morir cada día. Y esto me encantó. La vieja naturaleza no puede obedecer ni quiere hacerlo. Entonces, si el Señor nos está diciendo que nos aseguremos de obedecer su palabra, de obedecer y hacer su voluntad, mientras nosotros no hayamos muerto y nacido de nuevo, no, esta carne no quiere obedecer a Dios, no quiere, no le gusta, porque sabe que va a tener que renunciar a lo que antes le daba placer, pero que era camino de muerte. Nuestra vieja naturaleza ni siquiera puede obedecer a Dios. O sea, nosotros en nuestra naturaleza carnal no podemos, es imposible obedecer a Dios. Entonces, si nosotros tenemos claro que necesitamos morir a nosotros mismos para poder querer y obedecer a Dios, entonces creo que nuestro deseo sería, Señor, yo quiero morir. Yo quiero morir a lo que me aleja de ti. Yo quiero morir a mis pasiones, a mis deseos, a mis planes, a mi manera de hacer las cosas, porque quiero vivir para ti. En Efesios 4, del 17 al 32, el Señor, creo que el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo de una manera hermosa. Dice, con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Nuevamente volvemos a la mente, el Señor nos ha estado hablando. O sea, cuando nosotros vivimos sin Dios, estamos confundidos, así estábamos todos, irremediablemente confundidos. Dice, tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, y eso no describe perfectamente al mundo. ¿Y cómo estábamos nosotros? Vagando y la mente llena de oscuridad. Mire esto, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Y ahí el Señor vuelve y nos reitera en dos elementos de los que nos ha estado hablando, y es, necesitamos una mente renovada y un corazón transformado para Él, un corazón de carne. Y seguimos a través de Efesios 4 y dice, pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. O sea, aquí nos está hablando ya a los creyentes. Primero describió cómo éramos antes sin Cristo, dice, ya que no han oído, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de él. Todos los que estamos aquí sentados hemos conocido la verdad de quién es Jesús. Hemos conocido la verdad de qué hizo él por todos nosotros. Entonces nos da la siguiente indicación y es un mandato. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir. Eso es morir a nosotros mismos. O sea, el Señor nos está mandando, desháganse, o sea, esa vieja naturaleza, ese ropaje inmundo que ustedes tenían antes, quítenselo, arrójenlo, porque esa antigua manera de vivir, dice, está corrompida por la sensualidad y el engaño, o sea, es mentira, quítense esa manera de vivir, es sucia, es desagrada al Señor. En cambio, nos da la solución, dejen que el Espíritu, miren esto, por favor, les invito, aquí lo estoy leyendo en la NTV, mire, cojan Efesios 4 al 17 al 32 esta semana, resáltenlo, piden al Espíritu Santo que les siga hablando. Mire lo que dice el versículo 23, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes, que es lo que nos viene hablando. Si el Espíritu Santo no renueva nuestros pensamientos y nuestras actitudes, nosotros no vamos a poder vivir como el Señor dice, es por la obra del Espíritu. Por eso antes les decía que es morir a la carne, pero tener cada día ese acuerdo con el Espíritu Santo para vivir ahora para Cristo. Y sigue diciendo, pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Y describe una serie
de actitudes de la vieja naturaleza, de pecados, hablando que dejemos de mentir, de robar, dice, deje el enojo, dejen, no pequen al dejar que el enojo los controle. Pero quiero irme al 30, dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven, nuestra manera de vivir, la vieja naturaleza. Y aquí le está hablando a los creyentes, cuando nosotros no permitimos de verdad que esta carne muera y que todo lo viejo en nosotros muera, sino que queremos guardar algo por ahí, ¿qué estamos haciendo? Contristamos al Espíritu Santo con la forma en que vivimos. O sea, el Espíritu Santo habita en los hijos de Dios, pero puede estar o apagado o contristado y no avivado. ¿Y cómo se ve? Pues en nuestro fruto. Se ve porque no tenemos una vida de victoria en muchas áreas, porque nos cuesta vencer muchas cosas, ¿verdad? Se ve porque nos resistimos a la verdad de la palabra de Dios, porque no hemos permitido, que decía en el versículo 23, que el Espíritu Santo nos renueve los pensamientos y las actitudes. Entonces, ¿qué necesitamos? Que nuestra nueva manera de vivir, al contrario, sea una vida agradable al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es ahora Él el que gobierna, porque nosotros hemos muerto a nuestros delitos y pecados. Y en Romanos 7, que creo que describe muy bien para que entendamos qué significa morir a nosotros mismos. Porque cuando nosotros podemos tener esa revelación por la palabra, vamos a anhelar de todo corazón que el Espíritu Santo venga y nos ayude a morir. Primero, tomar la decisión, porque es una decisión. O sea, usted, hermano, hermana, tiene que decidir, Señor, muéstrame, Espíritu Santo, en qué yo no he muerto, qué sigue vivo de mi vieja naturaleza en mí, porque yo no quiero nada de eso. Yo quiero lo nuevo, la nueva vida de Cristo para mí, pero es una decisión que solo podemos lograrla a través de la ayuda del Espíritu Santo. En Romanos 7, les voy a leer el versículo 6, el pasaje completo es del 4 al 6, dice, pero ahora la ley ya no puede controlarnos. Es como si estuviéramos muertos. Morimos a nuestra vieja naturaleza, pero ahora dice a continuación, somos libres y podemos servir a Dios de manera distinta. Romanos 7:6. Miren esta belleza, lo veíamos hace un momento. Ahora, morir a nosotros es dejar todas lo de la carne, lo que nos ataba al pecado, pero vivir libremente para Cristo. Decíamos que no es la lista de lo que no podemos hacer, sino de lo que ahora podemos hacer. Y mire cómo lo expresa este versículo en Romanos 6. Dice, somos libres, primero dice que es como si estuviéramos muertos. Y esa muerte voluntaria de morir hasta nuestra vieja naturaleza nos lleva a ser libre y podemos servir a Dios de manera distinta. Y no veíamos ahora en el versículo del grano de trigo que el Señor nos decía que el que le siga o el que le quiera servir, que le siga. Pero mire, solo si morimos, nos lo dice Romanos, podemos servir a Dios de una manera distinta. O sea, como a Él le agrada, de corazón, porque ahora lo hacemos con la motivación correcta. Dice, ya no lo hacemos como antes, cuando obedecíamos a la ley, o sea, de manera religiosa. La lista, ¿qué es lo que puedo? ¿Qué es lo que no puedo? No, cuando nosotros morimos a la vieja naturaleza y vivimos para Cristo, dice aquí, no lo hacemos como antes cuando obedecíamos la antigua ley, sino que ahora obedecemos al Espíritu Santo. Me pareció precioso y creo que esa es una versión Dios habla hoy 94, pero me pareció bellísimo porque lo dice tan claro, se lo repito. Dice, pero ahora la ley ya no puede controlarnos. Es como si estuviéramos muertos. Entonces el primer requisito, morir. Y dice a continuación, somos libres y podemos servir a Dios de manera distinta. Ya no lo hacemos como antes cuando obedecíamos la antigua ley, sino que ahora obedecemos al Espíritu Santo. Ese debe ser el resumen de nuestra vida. O sea, nosotros ahora obedecemos es al Espíritu Santo y entonces lo hacemos con agrado, porque ahora el gobierno de nuestras vidas ya no lo tenemos cada uno de nosotros, sino que hemos decidido morir para que el que ahora viva sea el Señor y gobierne nuestras vidas. Morir, hermanos, a nuestro yo, a nuestra vieja naturaleza, morir a nosotros mismos, significa morir al modo de ver las cosas, como las veíamos antes, para que ahora sea a la manera de Dios. Significa morir a nuestros planes, para pedirle a Dios que ahora Él nos muestre los suyos y nosotros entonces ya no querramos los nuestros, sino los de Él. Significa entregar nuestra voluntad a Dios para que sea su voluntad y no la nuestra, la que sigamos durante toda nuestra vida.
O sea, eso es un cambio completamente diferente. Ya no es mi voluntad, ya no hago lo que yo quiero. Recuerden que obedecer es dejar de hacer lo que yo quiero por hacer lo que alguien en autoridad quiera. Aquí estamos hablando de la autoridad absoluta, que es Dios. Entonces es entregar mi voluntad para seguir ahora la del Señor, ya no la mía. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Está expresada aquí. Y Él nos la recuerda cada día a través de su Santo Espíritu por el depósito de palabra que nosotros podamos tener. Por eso es tan necesario alimentarnos todos los días de su palabra. ¿Cuál es su voluntad? Porque morir es rendir mi voluntad, mis deseos, mis planes, mi forma de hacer las cosas por hacerlo a la manera de Dios. Es morir a todo lo que el mundo nos propone como deseable y conveniente, porque sabemos que el que gobierna este mundo es Satanás y él es padre de mentira. Entonces, y él viene a hurtar, matar y destruir. Entonces nosotros renunciamos a todo lo que aún el mundo nos ofrece y que parece bueno, uy, tan agradable, tan deseable, pero no lo es. Nosotros morimos a todo eso porque queremos agradar al Señor. Mire, cada vez que nosotros deseamos morir, nosotros podemos obedecer más al Señor. Y eso es una relación que yo creo que es tan importante que nos quede claro y nos llevemos en nuestro corazón hoy. Cada vez que morimos, nosotros estamos diciéndole al Señor, queremos obedecerte. Y cada vez que le obedecemos, estamos muriendo, porque es decirle, no lo voy a hacer a mi manera, sino a la tuya. Señor, él ama la verdad en lo íntimo, a él no le molesta que le digamos, Señor, tengo dudas, Señor, tengo temor, Señor, tengo miedo de lo que no haya, hablando de lo económico, Señor, está en juego mi matrimonio, mis hijos. A él no le importa que nosotros, o sea, no le desagrada, me refiero, que nosotros le abramos nuestro corazón, Señor, me molesta, Señor, siento miedo, siento temor. Él ama lo verdad en lo íntimo y nos va a traer esa certeza, esa seguridad por su palabra y por su espíritu de cuál es su voluntad, que muchas veces no va a ser la nuestra, pero Él nos va a dar la fortaleza para hacernos entender que su voluntad de verdad no es letra muerta porque la palabra es viva. Su voluntad es buena, repítalo, porque todos lo sabemos. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. O sea, es buena para nosotros. Cuando nosotros nos convencemos de que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, va a ser más fácil rendir nuestra voluntad a la de Él. Cuando nosotros tenemos esa certeza que Dios quiere lo mejor para mí, que Él tiene planes de bien y no de mal, que Él quiere darme un futuro y una esperanza, cuando yo estoy tan segura o seguro cada uno de nosotros de todo eso, mire, yo puedo entender y convencerme y rendir mi voluntad. Señor, esto es lo que yo quería. Y se lo podemos expresar, pero sé que tu voluntad, Señor, yo lo creo con cada fibra de mi ser, que es buena, es agradable y perfecta. Y si es tu voluntad, sé que es lo mejor para mi vida. Les decía, eso es morir, pero ahora, ¿por qué es necesario morir? Lo primero es para poder obedecer, y lo hemos estado hablando en este tiempo. Si nosotros no morimos, ya vimos que la vieja naturaleza ni puede ni quiere obedecer. O sea, nosotros queremos obedecer a Dios, hacer su voluntad, agradarlo en todo y por consiguiente ser bendecidos, pero recuerden que nuestra prioridad es agradarlo a Él. Queremos hacer la voluntad de Dios, queremos obedecer, tenemos que morir, y lo leíamos en el pasaje ahorita en el Romanos 7, en el versículo 6. Solo cuando morimos somos libres para obedecer al Señor. De otra manera, nuestra carne, nuestro viejo hombre se va a resistir a obedecer. Nosotros tenemos que entender, y les decía, que morir es obedecer. Y cada vez que obedecemos, estamos muriendo a nosotros mismos. Necesitamos morir para poder obedecer al Señor y hacer su voluntad. Tenemos que morir a nuestros deseos para rendirnos a los deseos de Dios. Creo que eso ya lo hemos venido hablando. El segundo elemento es para dar un fruto que glorifique al Padre. Y veíamos en Juan, en el versículo del grano de trigo que debe morir, que dice que si no muere queda solo, pero que si muere da una cosecha y no cualquiera, que decía la palabra abundante. En otra versión decíamos que una gran cosecha de nuevas vidas, o sea, el grano de trigo da una, si muere da una cosecha abundante. Otra de las razones por la que nosotros necesitamos morir es para dar fruto. O sea, creo que la vida del creyente se trata de dar fruto. Yo sé que al inicio de la vida cristiana todos hemos anhelado los dones y la palabra dice que anhelemos los dones. Pero hermanos, nosotros debemos desear con la misma fuerza que anhelamos los dones el dar fruto. Y el dar fruto, los dones son un regalo del Señor.
Los dones son un regalo, Él los asigna, son irrevocables, están ahí, usted los quiere usar conforme a la voluntad del Señor y de acuerdo a su palabra y guiado por su Santo Espíritu, maravilloso, porque el Señor reparte los dones, dice que los anhelemos, que los pidamos, pero ¿qué del dar fruto? Yo creo que realmente, y lo hemos visto, y aquí en la iglesia, creo que es algo que se nos ha enseñado, lo hemos visto en Teleios, precisamente porque un cristiano maduro es el que da fruto, pero poca gente pasa su vida cristiana anhelando dar fruto, iglesia, y uno lo ve cuando va a reuniones de de intercesión, de reuniones de tantas iglesias, y uno dice, Dios mío, el Señor ha sembrado tanto depósito de palabra en nosotros, nos ha enseñado que nosotros siendo una iglesia con dones, claro, tenemos una cobertura profética y los dones se manifiestan. Aquí hay muchos dones, y es maravilloso verlos operando juntos, qué belleza ver los dones operando. Pero lo que el Señor nos está diciendo, una iglesia madura, una iglesia que se necesita en este tiempo para estar firme en medio de engaños, en medio de tribulaciones, en medio de todo lo que está pasando, en medio de tanta oscuridad, es una iglesia que dé fruto, porque el fruto a quien glorifica al Padre, porque cuando la gente ve el fruto en nosotros, ¿qué tienen que decir? Es Dios en Marielita, es Dios en Marta, es Dios en Helber, o sea, el fruto que nosotros damos glorifica al Padre. Y eso es una verdad. Si nosotros no nos congregamos, si tenemos nuestra vida espiritual y Gabriela cuando orábamos decía, o sea, cuáles son nuestras prioridades, si no anhelamos, porque la canción hoy era que sea un deleite, mi deleite está en el Señor. Si para nosotros no es un deleite leer la palabra, no es un deleite pasar tiempo con Él, no es un deleite venir a la iglesia, no es un deleite orar, pues vamos a estar sin fruto. ¿Sí? Somos creyentes, ¿sí? Pero no maduramos, no damos fruto. Y el Señor necesita que demos fruto, porque el fruto va a glorificar al Padre. Y para dar fruto nosotros necesitamos una vida de comunión íntima con el Señor, necesitamos arrepentimiento, necesitamos que el Espíritu Santo sea quien dirige y gobierne nuestras vidas. O sea, nosotros necesitamos morir para poder dar fruto. A veces nos preguntamos, ¿por qué no estoy dando fruto? Y la respuesta es porque no hemos muerto. Solo quien muere puede dar fruto. ¿Usted quiere dar fruto? Mire, yo hace unos años empecé, yo anhelaba muchísimo los dones y por mucho tiempo le pedí al Señor, pero cuando entendí la importancia de dar fruto, empecé a clamarle, quería dar fruto. Y el Señor me llevó a pasajes como este y entendí que necesitaba morir y que iba a doler y que iba a tener que renunciar a muchas cosas y que ese morir iba a ser doloroso. Claro que es doloroso, pero vale la pena. Entonces es una decisión que yo le manifiesto a Dios en esa comunión con el Espíritu Santo, Señor. Yo quiero morir porque yo quiero dar fruto, Señor. Yo quiero que tú seas glorificado en mi vida. Yo quiero que todo eso que me alejaba de ti muera. Y entonces yo estoy dispuesta a dar fruto. Cada vez que nosotros morimos y decidimos morir a la vieja manera de vivir, Él crece dentro de nosotros y somos recreados. Ese es el proceso de santificación. O sea, nosotros estamos muriendo y el Espíritu Santo está haciendo todo nuevo en nosotros. Morimos al mentir, morimos al enojo, morimos a los placeres sensuales, a todo eso, y el Señor está haciendo algo nuevo y maravilloso dentro de nosotros y la nueva vida de Cristo se está manifestando. Yo creo que el mejor ejemplo de un morir para dar fruto es la vida de Abraham. Todos sabemos que Dios le prometió a su hijo con tanto anhelo, o sea, los que somos padres sabemos, o sea, el anhelo y que le digan a uno lo que más esperó, todos sabemos que ya no había posibilidades, que dice que un vientre casi, que estaban casi muertos, y el Señor le pide que le sacrifique lo que él más amaba. Eso es el morir, que es entregar lo que más amamos. ¿Qué es lo que usted más ama? Lo que sabe, lo que tiene, ¿qué es lo que más ama? O sea, ¿dónde está puesto su amor? ¿Dónde están esas prioridades? Si leíamos hace un momento y les compartía que el cristiano que tiene las prioridades en su lugar va a amar con facilidad las cosas de Dios y va a tener en poco las cosas del mundo. O sea, cada vez importan menos. ¿Qué es lo que usted más ama? Eso es lo que Dios nos está pidiendo y que le entreguemos. ¿Qué es lo que usted más ama por encima de mí? ¿Qué ama? Su, su qué, lo que piensa, lo que tiene, relaciones que sabe que no son buenas, pero usted no las quiere dejar. ¿Qué es lo que más ama? Abraham necesitó morir a lo que más amaba
para poder dar fruto. ¿Y cuál era el fruto que le había prometido el Señor? ¿Recuerda cuál era la promesa? Que su descendencia sería como las estrellas, de dos personas estériles, bueno, dos personas estériles, no, ya, se me enredó. Le hizo la promesa a Abraham y a Sara, una descendencia como las estrellas. Y él sacrificó a Isaac. ¿Ustedes qué dicen? ¿Abraham sacrificó a Isaac? ¿Quién dijo? Sí, la hermana Lenny. Sí, él sacrificó a Isaac. Lo sacrificó en el lugar que debía hacerlo, en su corazón. Y por eso Dios proveyó el sacrificio que se iba a hacer en lo natural ese día. Estaba ahí. Por eso ese lugar se llamó Jehová Jireh, es mi proveedor. Él sacrificó lo que más amaba en su corazón. Cuando él decidió obedecer al Señor, él sacrificó a su hijo en su corazón. Y eso es lo que el Señor nos está pidiendo, iglesia. Sacrifíquenme eso que más aman. Eso es morir. ¿A qué estoy aferrado? ¿A qué sigo aferrado de mi vieja vida, del viejo hombre? Me da miedo vivir para Cristo porque no quiero soltar lo que antes me daba seguridad. Él nos está diciendo, sacrifícame lo que más amas. Y cuando uno está dispuesto a sacrificar en su corazón, ese es el lugar de sacrificio. Por eso es que nos está pidiendo circuncida en su corazón. El lugar del sacrificio es el corazón. Es donde uno le dice, Señor, te rindo todo y como dijo el apóstol Pablo, lo tengo por pérdida porque para mí, o sea, el vivir es Cristo, el morir es ganancia, yo vivo es para Cristo. Ahí es donde tenemos que sacrificar. Y Abraham vio la cosecha abundante, claro. Él no la pudo ver, perdón, él no la vio, pero la tuvo, sí, claro, la tuvo. El Señor cumplió su promesa. Entonces, debemos sacrificar en el corazón aquello que más amamos, que no es el Señor, porque es que ese lugar le pertenece a Él. Y recordemos que en Juan 15:8 lo dice hermoso, dice, en esto es glorificado mi Padre. ¿Quién lo dijo? El Señor. En que llevéis mucho fruto. Y mire lo que sigue, que es el tercer y último punto. Y seáis así mis discípulos. O sea, hay creyentes, claro, hay simpatizantes, pero Dios nos está hablando aquí a quién, a sus discípulos, hijos e hijas que veíamos en el versículo del grano de trigo que decía al final, que lo siguiéramos, que el que quiera servirle, lo siga, y el que lo siga, debe servirle. Está hablando de quién, de discípulos, o sea, cuando llevan mucho fruto, dice, y así seáis mis discípulos, o sea, los discípulos son los que damos fruto. Dice, al producir buenos frutos, el Señor nos está diciendo quiénes somos sus discípulos y que nosotros estamos glorificando con todo esto al Padre. Entonces, el último punto, ¿por qué necesitamos morir? Para ser discípulos. Yo no me quiero quedar en el puesto de un creyente, y, o sea, y no quiero devolverme porque no estoy ahí. No quiero devolverme. No quiero que mi vida sea tibia porque nosotros podemos estar hoy muy apasionados y afirmados, pero también podemos enfriarnos rápidamente. O sea, deje usted de congregarse, deje de leer la palabra, deje de buscar la comunión íntima con el Señor y rápidamente se va a enfriar al punto de apartarse. Por eso por eso, nosotros debemos siempre considerarnos débiles y saber que nosotros dependemos 100% del Señor. El día, hermanos, que usted o yo nos consideremos ya muy fuertes, es en el momento en que más expuestos estamos a caer o más expuestos estamos en lo que quiere el enemigo para este tiempo, que es hacernos retroceder. El Señor nos dio una instrucción, avancen. Esto es un camino de avanzar. Él nos está dando el equipaje que necesitamos para poder avanzar. Y quiero que lo tengamos claro, iglesia. O sea, lo que nos está dando es qué necesitan para poder avanzar. Arrepentimiento, obediencia y vamos a morir a ustedes. Mueran cada día para que puedan avanzar. Porque si no, podemos retroceder. El discípulo, entonces decíamos, el Señor lo describió, es el que sigue a Cristo, ¿verdad? Dice, sí, dice en Lucas 9 23 al 24 dice, si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, o sea, niéguese a sí mismo, muera, vuelve y nos dice, cargue con su cruz. ¿Qué significaba la cruz? Un instrumento de muerte, a eso se refiere. La cruz es un instrumento de muerte. Y sígame. Y ya vimos que seguir es igual a servirle. Entonces, necesitamos morir a nosotros mismos para ser sus discípulos. Y la pregunta es, ¿estamos siguiendo a Cristo? O sea, los que estamos aquí, sabemos que para seguirle tenemos que morir. ¿Lo estamos siguiendo? Hoy el Señor podría decir, aquí están reunidos mis discípulos, aquellos que decidieron morir
para vivir para Cristo, porque dice la palabra que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, ¿verdad? Que ahora mi vida de pecado está crucificada, o sea, fue llevada a la cruz, allí murió juntamente con Cristo, pero ahora resucité y mi vida está escondida en Cristo. Yo quiero ser una discípula de Cristo hasta el día que me muera, porque es que el discípulo sigue aprendiendo. Y esa es la meta. Mire, nada de lo que pasa en esta iglesia es porque queremos rellenar un tiempo más. O sea, créame que todo esto ha nacido en el corazón del Señor. Y el tiempo de Teleios, ¿cuál es nuestra meta en Teleios? Aquí está el director de Teleios. ¿Quién? No, diga, sí, un estudiante. ¿Cuál es? ¿Pero cuál es? Sí, dilo. La estatura del varón perfecto. Esa es nuestra meta. Esa es nuestra meta. Y eso es lo que buscamos. Cuando uno tiene claro cuál es la meta, sabe por dónde tiene que ir. Pero si nosotros damos palos de ciegos y simplemente creemos que nada está articulado, que el Señor no nos está proveyendo lo que necesitamos, pues no lo, o sea, lo tenemos en poco, no lo valoramos. Pero el Señor nos está dando los elementos, la meta de Teleios. ¿Por qué venimos a estudiar la palabra? Porque queremos ser discípulos. Crecer a la estatura, a la medida del varón perfecto es nuestra meta. Cristo es nuestra meta, seguirle, ser como Él, aprender de Él. Entonces, con todo esto que hemos visto, ¿en realidad estamos siguiendo a Cristo? ¿Estamos dando fruto? ¿Somos sus discípulos? ¿Podemos obedecer si no morimos? La respuesta es no, solo si tomamos la decisión de morir, y ya veíamos que es un negarnos a nosotros mismos, a nuestros deseos, a nuestras pasiones, por hacer la voluntad del Señor y en ayuda del Espíritu Santo. O sea, sin Él es imposible que todo esto pase. Iglesia, recuerde, imagínese que tiene un maletín que el Señor le dio para este camino que nos dijo que debíamos de transitar y que nos está entregando cada día lo que necesitamos y que más adelante en el camino no podemos, se me quedó el arrepentimiento, porque ¿qué pasa si se nos queda algo? Ten- tenemos que devolvernos. Y lo que el Señor nos está diciendo es, no somos de los que retrocedemos para perdición, somos de los que avanzamos para preservación de nuestra alma. Iglesia, no somos de los que retrocedemos y por eso el Señor nos está dando todo lo que necesitamos para avanzar en este camino. Él nos ha dicho, avancen, es un camino de avanzar, de crecer, de echar raíces, de tener realmente una vida de discípulos, de morir al viejo hombre para vivir ahora para Cristo. O sea, yo quiero morir cada día y yo le decía, Señor, y créame que en estos días he estado muriendo. Y no es fácil porque para morir, ¿qué hace primero el Espíritu Santo? Él tiene que sacar y mostrar que lo que en nuestra carne está vivito. Y duele, molesta, incomoda, fastidia. ¿Pero para qué? Para que nosotros tomemos la decisión en acuerdo con el Espíritu Santo, de decir, Señor, yo quiero morir a eso. Yo ya no quiero más seguir lidiando con eso, porque yo realmente quiero vivir para ti. Si ese es su deseo, iglesia, le invito a que oremos. Señor Dios Todopoderoso, gracias porque tu palabra, Señor, es una provisión maravillosa. Gracias porque, Señor, dice que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, Señor. Gracias porque este camino, Señor, está iluminado por tu palabra, Señor, que es verdadera, Señor, es viva, es eficaz, Señor, que nos permite discernir lo profundo, Señor, de nuestros deseos, de nuestras intenciones, para probar, dice tu palabra, si son buenas o son malas, a la luz, Señor, de tu voluntad, Señor. Señor, yo quiero, Señor, expresarte que deseo morir, Señor. Y te pido, Señor, que sea el deseo ferviente, real de cada uno de mis hermanos, Señor, de cada uno, Señor, de los que tú has permitido que nos congreguemos en esta iglesia, Señor. Morir a nuestros viejos deseos, pasiones, Señor. Morir a nuestra manera de hacer nuestras cosas, Señor, sin ti. Morir a nuestra voluntad, Señor. Morir a nuestra terquedad. Morir, Señor, al engaño, a la mentira, Señor, al pecado. Morir, Señor, a una vida sin ti. Morir, Señor, y destronar lo que hoy en nuestro corazón ocupa el lugar que solo te corresponde a ti, Señor. Morir, Señor, para vivir ahora para ti. Espíritu Santo, ayúdanos a morir cada día, porque queremos vivir para obedecerte. Entendemos, Señor, que solo al morir te podremos obedecer, que solo al morir, Señor, podremos dar fruto y que solo al morir podemos vivir como tus discípulos, Señor, creciendo cada día a la estatura tuya, Señor. Padre, yo bendigo a cada uno de mis hermanos y te pido que en este proceso nos des la valentía, Señor. Espíritu Santo, danos la valentía, la decisión
para decir, quiero morir, Señor, a todo lo que me aleja de ti, a todo lo que me aparta de ti, Señor. Quiero morir porque ahora quiero vivir conforme a tu voluntad, Señor. Yo te pido, Señor, que todas esas estructuras mentales, Señor, que por años hemos levantado, Señor, en nuestras mentes, aún los dardos de fuego que el enemigo envía, Señor, para hacernos dudar de lo que dice tu palabra, para hacernos creer que es más agradable, que es delicioso, que es conveniente seguir viviendo de la vieja manera, Señor. Yo te pido que todo eso sea derribado, Espíritu Santo, por el poder de tu palabra, Señor, y por el poder de tu Santo Espíritu en nuestras vidas. Que sea derribado, Señor, que los velos sean quitados del medio de la iglesia, Señor, y que podamos ver, Señor, que ahora somos libres en ti, libres para vivir conforme a tu voluntad, libres para agradarte, Señor, libres para dar fruto abundante, Padre, que glorifique a nuestro Padre Celestial. Te doy gracias, Señor. Te alabo, Señor, en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, iglesia.